Gloria a Jesús. En esta ocasión, pues vamos a estar tratando una palabra que hace muchos meses el Señor nos dio y que, bueno, hoy vamos a desarrollar. El tema tiene como título la seguridad del elegido. La seguridad del elegido. Y está ubicado el pasaje en el libro de Génesis, capítulo 25, los versos 19 al 23. Génesis 25, los textos del 19 al 23, la seguridad del elegido. Y el pasaje narra de esta manera: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Y suplicó Isaac ante Yahvé por su mujer, que era estéril. Y Yahvé atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Jehová. Y le dijo Yahvé: dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos están divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, que habitas en las alturas y al mismo tiempo habitas en nuestras vidas, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, proclamamos tu gran y precioso nombre, Señor, y entregamos en este momento en tus manos este tiempo, pidiéndote, Señor amado, que tú añadas conforme a tu voluntad, Señor, en cada cosa, y que tú concedas, Dios mío, entendimiento, Señor, para escuchar, ojos espirituales abiertos, oídos, Señor, abiertos también para conocer tu verdad, Señor, y que en tu propósito eterno hayan elegidos en esta mañana que hagan manifiesta su presencia en este sitio. Concede, Señor, que tu palabra produzca salvación, que esta garantía, esta seguridad que habrían de tener los elegidos, impacte el corazón de los oyentes de forma tal, Señor, que esto nos lleve a una vida de más esparcimiento, Señor, de más paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a comenzar diciéndole que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Fíjese, amado, este pasaje es un pasaje, en una ocasión hace mucho tiempo leyendo el libro de Génesis, creo que fue a principio de año, pues el Señor nos inquietó con este pasaje. Y bueno, para este tiempo, como dice la canción, para esta hora, habla básicamente de los descendientes de Isaac, de lo que aconteció. Y en estos versículos, estos 5 o 6 versos, pues nos muestra una serie de cosas que para nosotros que hoy, que somos elegidos de Dios porque lo somos, pues nos habrán de llevar a una mayor seguridad, a una mayor calma, pero además una certeza de que Dios está, hermanos, con nosotros de manera tremenda. Me encanta cuando se decía, yo lo escuchaba mucho antes, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues vea lo siguiente. El 25:19 establece claramente que estos son los descendientes de Isaac. Y dice, hijo de Abraham. Y vuelve y relata, Abraham engendró a Isaac. Cuando yo lo leí, o sea, me impactó al leerlo en ese pasaje. Y gracias a Dios que las notas inmediatamente las recibí, las anoté, y muchos meses como ahora es cuando las vengo a sacar a la luz. Y estamos hablando, hermanos, de Abraham, el hombre elegido por Dios, el hombre que portó la promesa de Dios, de que en él serían benditas todas las naciones. ¿Estamos claros en eso? En él serían benditas todas las naciones, y a él le iban a sobrevenir hijos que iban a estar sobre el trono a favor de Dios todo el tiempo. Isaac es uno de esos. Y dice el texto, escuche, una de las garantías, por ejemplo, ¿qué dice la Escritura? Para que, aunque está más adelante, para que nosotros entendamos esto. Lucas 18, que lo voy a mencionar más adelante, establece que Dios no se tarda en responder a sus escogidos que claman a Él día y noche. Amén. Él no se tarda. O sea, quiere decir entonces esto, que en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de que Dios elige personas, que Él escoge personas. ¿Cuántos me están entendiendo?
Entonces fíjense, Abraham fue uno de esos escogidos. Y de hecho conocemos que se le conoce como el padre de la fe, lo sabemos. El hombre que le creyó a Dios y entregó su hijo en su corazón, lo mató en su corazón para sembrarlo, por así decirlo, y tener multitud de descendientes. Y la primera cosa que vemos aquí, y dice el texto 19 y 20, lo voy a traer, dice: descendientes de Isaac y hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Una de las primeras cosas, hermano, y lo testifica la Escritura, es que un elegido de Dios, un aprobado por Dios, da como resultado a otro elegido de Dios. Si usted está aquí, usted es posible que haya visto que su padre vivió como un inconverso, y Abraham era un inconverso en su momento. Abraham era inconverso en su momento. Era un idólatra. Eso dice la Escritura. Sus padres servían a otros dioses. Pero cuando Dios hace elección en él y él da a luz a Isaac, Isaac se convierte en un elegido también de Dios. Y eso se lo voy a probar por la Escritura. Y reitero, cuando una persona elegida es aprobada por Dios, él da como resultado a otro elegido. Vemos el caso de Saúl. Saúl no lo eligió Dios, lo eligió el pueblo. Dios elige, miren qué cosa más curiosa, porque precisamente acabo de leer esto. Dios pone a Saúl para que el pueblo, responder al pueblo, pero finalmente Saúl es desechado. Saúl no era el de la promesa. Saúl no era el resultado del deseo más pleno de Dios. Él quería que el pueblo se dejara guiar por él. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué estamos diciendo entonces? Que si tú, siendo elegido, eres aprobado por Dios, tu descendencia van a ser también elegidos de Dios. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios 7:14 dice que nuestros hijos son santos, aun cuando nuestra pareja sea inconversa, por la elección que Dios tiene con nosotros de su gracia. Si usted lo quiere, lo puede verificar. 1 Corintios 7:14, reitero, establece claramente que si una esposa tuviera pareja inconversa, sus hijos, cuando él se convierte en un santo, sus hijos son santos. ¿Y por qué? Porque él fue elegido de parte de Dios. Amén. Eso nos habría de dar paz. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros podemos decir, como dice el Señor, tú no puedes hacer el fruto bueno y el árbol malo. O sea, que si usted tiene sus padres todavía que no son creyentes, usted puede decir, ven acá, entonces quiere decir que si mi papá, ok, él todavía no ha recibido al Señor, pero yo puedo tener la esperanza de que él lo hará, porque si Dios me eligió a mí, de donde yo vengo, ¿a cuánto le sirve eso para algo? ¿A cuánto le sirve eso para algo? No pierda la esperanza. Dígale que está a su lado, no pierda la esperanza. Si los frutos son buenos, el árbol también lo es. Y eso da paz. Ya usted conoce mi experiencia, pero la experiencia de muchos de nosotros aquí, que sus padres no eran creyentes. Y aunque posiblemente usted nunca le predicó, pero al final despertó, se enfocó en la salvación de su familiar, y al final, antes de partir, él hizo una decisión consciente: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y dice el texto: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y ahí entonces la inquietud fue: ¿por qué 40 años? Tanto Isaac como Esaú, los dos se casaron de 40 años, dice el texto, en otro lugar. Ahora vamos a ver este asunto del 40, porque hay un asunto, hay una gracia especial en el número 40. Y lo primero que voy a decir, que no te la nota, es lo siguiente. Yo podría decir como hombre que me casé tarde, me casé a los 30 años. Pero nosotros sabemos que la sociedad tiene unos parámetros que el hombre y la mujer procuran cumplir, ¿sí o no? La gran mayoría de personas que se divorcian porque se casaron antes de tiempo, antes de estar preparados. Y esa misma inmadurez lo lleva a fracasar en el matrimonio, cuando no son creyentes. Pero también vemos creyentes fracasar en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque accedieron, porque porque tú tienes tanto tiempo y tú debes ya casarte porque tú estás pasado de maquillaje ya. Y entonces empezamos a caminar en el crono del mundo, nos descuidamos de lo que tiene que ver con Dios y fracasamos. Si usted quiere tener una relación estable de dos personas, que sean dos personas maduras, usted verá.
Ahí no va a haber problemas, no va a haber galletas, no va a haber golpes, no va a haber estrellones. Ahí van a haber conversaciones, pueden haber conversaciones fuertes, pero son dos gente que saben lo que quieren. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Yo dije una vez y lo voy a repetir. Si yo fuera mujer, yo prefiero parir al hijo de Dios a los 99 y no un hijo del diablo a los 25. ¿Por qué? Porque de eso Dios va a dar testimonio, de ese hijo mío, tardío. ¿Cuántos me entienden? 40 años de Saúl. Dice la Biblia que se casó a los 40 y que cuando él se casó, su familia era de agrura para Isaac. ¿Por qué los 40? Bueno, yo le voy a mostrar una serie de cosas donde el número 40 tiene cierta significación. La Biblia establece que fueron 40 días de noches y días de lluvia durante el tiempo del diluvio. Noé duró 40 días para abrir el arca y a los 40 días la abrió, envió el cuervo y volvió a darle otro tiempo para abrir de nuevo. El pueblo pasó 40 años. Pero más que eso, vámonos antes del pueblo. Moisés salió de Egipto a los 40 años. Duró 40 años en el desierto pastoreando y luego duró 40 años dirigiendo al pueblo a través del desierto. Hay un asunto con esto, hermanos, que a Dios le ha placido simplemente que sea así. Dice que cuando él salió al desierto, él pasó 40 días bajo la nube de Dios, en el Shekinah de Dios, ahí en esa gloria tremenda, y que luego duró 40 días para que le entregara los 10 mandamientos. 40 años para llegar a la tierra prometida en el camino del desierto. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Establecen que el trayecto que hay se puede cubrir entre 30 y 40 días. Y el Señor les dijo, por su desobediencia, por cada día van a durar 40 años. Un día por cada año. Por desobedientes. Luego, cuando llega el tiempo de la conquista, duraron 40 días explorando la tierra antes de ir a conquistarla. Y finalmente hay un número que está establecido creo que en Génesis, que es que el periodo para embalsamar un cuerpo, para que ese cuerpo no se pudriera, para que durara, era de 40 días de embalsamiento. Para embalsamarlo, increíble. El pueblo duró en el desierto 40 años, pero duró también 40 años comiendo maná. Por causa de la desobediencia, por causa de hecho de la provisión de Dios, pero de la desobediencia. 40 años con el mismo alimento. No maduraron. No maduraron, no crecieron, no pasaron de esa etapa del maná. En el nuevo pacto, Cristo duró 40 días en ayuno. 40 días en el desierto. 40 días luego de la resurrección en medio de la gente. ¿Por qué 40 días? En el aposento alto dice que habían cerca de 120 personas, 40 por 3. Y finalmente los discípulos estuvieron 40 días en el aposento alto hasta recibir la promesa del Padre. He escuchado en ocasión hablar a alguien de que, hablando de generaciones, que una generación que pasó y que una generación que qué sé yo cuánto. Y la persona decía, no, ya tú cumpliste 40 años, ya tu generación pasó. No entendiendo el hecho, hermanos, de que 40 no es más que un proceso, un tiempo específico en el cual tú pasas a otro escalón de tu vida. ¿Ustedes saben por qué la persona después de 40 años, usted lo ve haciendo cosas que no hacían cuando niños? ¿Saben por qué? Porque cuando niños jóvenes no tenían con qué hacerlo, lo hicieron cuando pudieron, cuando cumplieron su etapa. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos no podían tener pluralidad de tal cosa, no podían tener tal vehículo, no podían tener tal casa, pero cuando tienen más de 40, que ya lograron cumplir su etapa, que ya son personas establecidas y realizadas, entonces lo tienen. Y entonces el mundo los critica porque entiende que debió ser antes. El problema es que antes tú no has pasado el proceso. Usted podría preguntar, sabiendo tantas mujeres hermosas en el tiempo de Isaac, ¿por qué este caballero dura 40 años?
Y el papá es que tiene que buscarle a la mujer. Porque él dijo, de aquí no me muevo hasta que no me busquen una. Y tiene que estar buena. Mano, esto es un ejemplo tremendo para nosotros, el ejemplo de Isaac. ¿Por qué? Porque implica sujeción al padre. Ay, 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 ay. Implica esperar el tiempo que papá decida. Dice, oigan bien, la palabra muchacho, cuando él lo van a sacrificar, el mismo Isaac, dice que esa palabra que se aplica tiene que ver con una persona entre los 12 y los 30 años. El tipo, o sea, muestra a Isaac una sujeción absoluta a su padre. No dice la Biblia que peleó, que salió corriendo cuando le iban a sacrificar. Él se dejó amarrar. Porque aún teniendo 12 años, si fuera el caso, hermanos, tenía la capacidad de, no, papá, no, espérate, a mí que no, eso no puede ser. No. Él entendió que sus padres, en su padre, estaba su destino, estaba su promesa, estaba su herencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjense entonces que ese parámetro que se le mete a los muchachos en las iglesias y que es del diablo, poniéndole los padres incluso presión a los hijos de que tienen que quemar etapas huyendo porque la sociedad dice, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Nadie me iba a decir a mí que yo, un chivo saltarín, podía casarme a los 30 años. No, se supone que a mí debieron entregarme varias mujeres antes de los 25. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. No sé si usted me está entendiendo. Los que están aquí, que conocen al Señor temprano, ellos tendrán la capacidad de sujetarse al Padre y esperar en sumisión, en obediencia, lo que el Padre tiene para ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? No importa que el mundo piense que a los 40, no tiene que ser a los 40 físicos, pero es cuando tú has cumplido el proceso. Moisés duró 40 años viviendo en Egipto, un proceso. Pasó 40 años a pastorear, un proceso de paciencia, de trabajo con animales como las ovejas, para luego trabajar con cabras en el desierto. 40 años más. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Problema, diga conmigo problema. O que Saúl, cuando se casó a los 40, se convirtió en un problema para Isaac. O sea que hay gente que aunque hagan las cosas tarde, humanamente, por no ser los elegidos, van a producir problemas. Problemas. Fíjense que a mí me encantó el hecho de que el Señor retomó el concepto y comenzó el ministerio con 40 días de ayuno. Y al final de los 40 días, una prueba. Diga que la piedra se convierta en pan. Te voy a dar gloria, honra. Mira, todas esas naciones, te lo voy a dar todo. Pero sin embargo, después de los 40 días, lo único que aconteció fue que él se fortaleció y pudo vencer la tentación. Fíjese entonces que a nosotros nos conviene esperar el término del proceso de los 40 días figurados para nosotros en cada etapa de nuestras vidas. Yo tengo dificultad con el asunto de cambiar de trabajo muchas veces. ¿Por qué? Porque pienso, mi padre me llevó con un propósito a ese lugar. ¿Cuándo termina tengo que durar 40 años? No tengo que durar 40 años. Pero sí yo debo tratar de verificar que el plan de Dios, el proceso de Dios conmigo en ese lugar se ha cumplido. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque a veces nos movemos solamente por emoción o por asuntos económicos, financieros, pecuniarios y estorbamos, atrasamos, retrasamos el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Interesante, muy interesante saber entonces lo siguiente, que el tiempo para los elegidos, ¿cuántos son elegidos? Levanta la mano los que son elegidos, aleluya. Yo glorifico a Dios, denle un aplauso al Señor por eso. Hay muchos elegidos hoy. Escuchen. El tiempo para los elegidos no es el tiempo designado por el mundo, que es el Cronos, sino cuando se cumplen en los cielos tus procesos, que se llama Kairos. A nosotros nos ha tocado como iglesia quemar etapas. No vamos a correr, vamos a ir
quemando etapas, porque Dios sabe hasta dónde nos quiere llevar, qué quiere hacer con nosotros, y nosotros lo más que debemos hacer es pacientes, obedientes y sumisos para que Él haga con nosotros lo que quiere. Por eso es que vemos personas de poca edad acelerando los procesos de su vida, y por eso vemos con tantos niños o niñas con muchachos antes de tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y vemos que su proceso de vida se tarda porque no terminan de estudiar, no se les forma la mente, no se les convierte el corazón, y terminan estorbando, perturbando y dañando su plan de vida solo porque no esperaron su tiempo. Fíjense que aquí hay dos cosas interesantes. A ver si son dos. Sí. Una, que un elegido que es aprobado por Dios da como resultado a otro elegido. Tus hijos, si tú sabes que eres elegido, tus hijos están bajo esa cobertura de elección. Hay quienes entienden que Dios nos llama. No, Dios no llama por paquetes. Pero yo sé que un gato pare a otro gato. Claro, si es un gato real. Amén. El único problema es que tú seas un elegido real, y si tú eres un elegido real, tú te vas a mover. Tú te vas a mover en el tiempo de Dios. Tú vas a hacer las cosas conforme a las directrices de tu Padre Celestial. Tú vas a hacer lo posible, y eso va a producir que la misma bendición que Dios tiene para tu vida en el futuro. ¿Cuántos me están entendiendo? Segundo, reitero, el tiempo de Dios para los elegidos, o el tiempo de Dios, no es el tiempo crono del mundo, sino el tiempo cuando te cumplen tus ciclos de proceso. A los 40 años yo estoy completamente seguro. ¿Usted sabe qué dice la Escritura? Que cuando Isaac recibió a Rebeca, dice, y la amó. La amó. O sea, el tipo estaba presto para amar, no para otra cosa, para amarla. Una cosa que a uno le da tanto trabajo aprenderla, él la aprendió en 40 años, cuando la mujer llegó la amó. Y la amó tanto que fue capaz de pedirle al Dios del cielo, óyeme, la chamaca no da hijos, ¿qué hacemos? Y Dios oírlo. Aló. ¿Todo por qué? Porque él esperó su. El verso 21 dice, y suplicó Isaac ante Yahvé por su mujer, que era estéril. Y me encanta cuando dice en la segunda parte, y Yahvé atendió el ruego y concibió Rebeca, su mujer. El tiempo de Dios, la mujer elegida por Dios, y aunque hubieron problemas, la solución dada por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabía Dios que Rebeca era estéril, sí o no? Claro que sí. Pero él sabía que con la misma paciencia que él había esperado a Rebeca, con esa misma paciencia le decía, viejo, la muchacha ahora no me produce nada. ¿Qué tú crees que hacemos? No, mijo, yo te estoy escuchando. Ten paz. Tranquilo, que eso viene. Amén. ¿Qué decimos con esto? Aquí hay más de una cosa. Primero, que los elegidos tienen, como tercera cosa de los elegidos, tienen esperanza de respuesta de parte de Dios. Ellos claman y Jehová los oye. Lucas 18 lo confirma. Dios responde a sus escogidos que claman a Él día y noche. Día y noche. Amén. Dígale que está a su lado ahí. No pierda la esperanza. No es cuando tú quieras. Es en el Cairo de Dios. Cumple tu proceso. Dígaselo. Dígaselo, cumple tu proceso. Porque a veces llegamos a una empresa y queremos que nos hagan gerente a los 6 meses. Compadre, cumpla su proceso. Gánate gánate al que lava, que tú no lo vas a saludar cuando sea gerente, y Dios lo sabe, y no te van a hacer gerente en 6 meses. Cumple tu proceso. Mire, si Dios no nos dejara a nosotros bajitos, no saludáramos a nadie cuando estuviéramos altos. El tiempo abajo es para que usted aprenda cómo es que se vive abajo, cómo es el corazón de los que están abajo, y que hay honestidad generalmente con la gente cuando está abajo. Usted no ve como dice el refrán del mundo, y que si yo me hago millonario, toda mi familia, todos mis vecinos van a ser millonarios, porque se mudan. Pero esos son los que no entienden. Jehová me bendijo aquí y yo no tengo por qué salir para Nueva York. Aló. Dígale que está a su lado, cumple tu proceso. Él te está escuchando, pero espera que Él te responda.
La desesperación es una de las armas más increíbles de Satanás. ¿Usted sabe la gente que hay enterrada por causa de la desesperación? Pila de gente. Como dicen los muchachos. Pilas de gente. Por causa de la desesperación. Porque queremos encontrar o hacer las cosas cuando nosotros queremos y no cuando Dios las habrá de proveer. Amén, amados. Dígale que está a su lado, es contigo que están hablando. Los elegidos tienen esperanza de respuesta del Padre. No se vuelven locos, no se desesperan. Usted simplemente clama, Jehová oye y usted espera. Usted clama, Jehová oye y usted espera. Y dice Juan, si Él nos oye, y sabemos que nos oye, tendremos las cosas que le hemos pedido. Denle un aplauso a esa hermana ahí, que le hemos pedido. Las cosas que le hemos pedido las tendremos. Wow, Isaac sabía eso. Isaac se había leído el libro de Juan. Él sabía eso. Dios, no, yo sé que si yo hablo con el viejo, él me oye. Y si él me oye, yo tendré lo que él me pida. Al año, un muchacho. Porque las peticiones se responden es conforme al tiempo de Dios. Amén. Al tiempo de Dios. No en el cronos, sino en él. No en el cronos, sino en él. Suelta el reloj y ponte a mirar el reloj de Dios. Amén, amados. Pero como los higos luchaban dentro de ella, dijo, si es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar a Jehová. Yo medito en el hecho de cómo sabía Rebeca. O sea, ella sintió, ¿te imaginas ese pleito? Esos dos muchachos ahí en la barriga. Y él le metía el pie, lo tumbaba. Y el otro daba una galleta. O sea, piensen en esto. Qué cosa más horrible. Y ella, ¿y qué es esto? ¿Una tambora? Me imagino a la pobre Rebeca, no había sonografía cuando eso. Y ella, ¿y qué es esto? Fue un alien. Y el Señor le dijo, no, es que son dos. Ah, porque si hubiera sido uno, hubiera estado tranquilo. Dígalo conmigo, donde hay dos, es difícil que no haya un problema. Ay, santo. Solo dos tienen que ponerse de acuerdo. Ni ahí se pusieron de acuerdo. Compartían el mismo líquido amniótico, el mismo cordón umbilical, y se estaban matando ahí. Como dicen aquí en San Domingo, como dos perros se estaban matando. Y la mujer por así, ¿no? Por usted va a acabar conmigo, pero ojalá y me muera. Pues, ¿qué es esto? Si es así, ¿para qué quiero vivir? Voy a empezar con este pleito desde ahora. Todos nosotros sabemos que luego de eso se armó un verdadero pleito. Y que uno tomó de preferido a uno y ella tomó de preferido al otro. Jacob y Esaú. Óigame, señores, déjenme decirle algo. Y lo voy a decir a favor de aquellos padres que no estaban aquí cuando hablamos de hasta las mejores familias. A los padres que todavía persisten y que son viejos en la iglesia, que todavía persisten en su predilección, preferencia, favoritismo con sus hijos, eso no es de Dios. Usted tiene que prepararse desde antes de tener los hijos para no tener preferencia. Pero si ya los tiene y usted ha tenido preferido entre sus hijos, arrepiéntase de ese pecado. Porque hay padres que viven, me van a disculpar la expresión, azarando a sus hijos, maldiciéndolos, comparándolos, poniéndolos a poco por causa de que aquel tiene una cualidad que éste no tiene. Ese es el resultado que tenemos final de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac. La preferencia hizo que esos muchachos no se mataran de pura casualidad. ¿Por qué no se mataron? Porque Dios tenía un plan. ¿Cuántas familias hemos visto que hermanos se matan? Porque Dios no tenía un plan. Y los padres alentaron el favoritismo, alentaron la diferencia, la acepción de personas, alentaron el grupismo. Y cuando los padres no estuvieron, problema total. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted tiene un padre cerca, diga a usted que le están hablando, dígaselo. Ay, lo que pasa es que ese morenito es el que yo más amo de la familia, son 6. Ay, lo que pasa es que esa niña es tan dulce. Fue suficiente, ¿verdad? Le tengo algo más, ¿lo quiere? A los que tienen un solo hijo. A los que tienen un solo hijo se lo voy a decir.
Usted como hombre o como mujer, usted no va a sentir la lucha en el vientre porque es un solo. Ahí no hay nada que luchar. Pero desde el vientre le empieza a sentir que él es el único del universo. Y los padres se lo creen y no se dan cuenta que la iglesia está llena de muchachos. Entonces los padres se creen que sus hijos son súper extra, mega especiales. Ese espíritu diabólico, apártelo, porque los hijos consentidos avergüenzan no solo a la madre, hasta al padre si es el consentido. Y cuando uno tiene un solo hijo, tiende al pecado de consentirlos en todos sus pecados, todas sus vagabunderías. A mí me encantan los que no tienen hijos, porque ellos mientras no tienen hijos, tú lo ves que son los más rectos del mundo. Pero cuando ellos tienen un cacarito, uno, son los más apoyadores del mundo y son los muchachos más indeseables de la bolita del mundo y del potecito de sangre. Dígalo conmigo, hijos indeseables son producidos por padres permisivos. Yo nunca voy a olvidar una vez que la hermana Valentina me dio una queja de Ezequiel, estando en la Duarte. Y nos vimos en la puerta. Digo yo lo que hay. Yo no quiero volver a oír que tú estabas poniéndote de fresco, ¿sabes? La próxima vez, tú sabes lo que hay. Nunca más recibí una queja. No que el hijo de pastor, gran cosa. Usted es un hijo de Dios igual, que tiene que tomar orden igual. Por eso, por amarlo precisamente que lo corrijo. Por amarlo que yo le he dicho, y se lo he dicho ahora que tiene 16 años, que tiene que respetar a sus maestros. El maestro pida lo que pida, él es el que sabe. Eso es lo que la Biblia enseña, que la autoridad representa a Dios. Y pase buenas noches. No, yo voy a matar a ese maestro. No, no lo mate, papá. No lo mate el maestro, déjalo vivo, que te está ayudando para que tú veas cuáles son los problemas que tiene tu muchacho. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Cómo vivo con esto? Digo Rebeca. Con esta lucha desde el principio. Y ahí viene el número 5, 4 o 5. En medio de las luchas, el elegido, en medio de sus conflictos, en medio de sus pruebas, como estaba esta mujer con el problema, el escogido tiene dónde ir. Y esa es una cosa buena. ¿Qué hago? Y la mejor solución es buscar respuestas en Dios y no en el mundo. Rebeca, este asunto yo no lo puedo tener, este problema. ¿Qué hago? Y dice el texto, y fue, dígalo conmigo, y fue a consultar a Jehová. Problema, diga conmigo problema. Pregúnteme cuál es el problema. El problema es que ahora tú no puedes como Rebeca ir a consultar a Jehová con el urín y el tumín, el pectoral. Pero ahora tenemos la Biblia, tenemos personas que conocen más Biblia que uno, entonces uno va donde esa persona. Tengo tal problema. Yo quiero consultar qué dice Jehová, qué dice la escritura de esto, cómo enfrento este problema yo que soy un elegido de Dios. Rebeca fue sabia. En ese momento fue súper sabia. Déjame ver qué me recomienda la escritura. Pero no lo entiendo. Déjame buscar a ver a alguien que haya pasado por ese Jordán, que haya caminado ese trecho. ¿Qué dice él? ¿Cómo él ve este problema? ¿Cómo él lo resolvió si se le ha presentado? ¿O qué recomienda? Dice la escritura que nosotros, si hay gente entre nosotros que tenga sabiduría, acérquese a ellos. Pregúnteles. Amén, amados. El elegido en medio de los problemas, luchas, conflictos, pruebas, tiene dónde ir, y lo más sabio es buscar, ¿qué? Consultar, buscar la respuesta de Dios al problema que estamos enfrentando. Amén, amados. Fíjese lo siguiente, y es que hasta aquí nosotros tenemos, hasta el verso 22, una situación bien interesante, que ya sabemos cómo terminó con el nacimiento de todos los muchachos. El papá se hizo dueño de uno, la mamá se fue por el otro lado, el lado más débil, pero había una dificultad y era que Dios había hecho una elección.
La Escritura dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quiere decir eso entonces que yo trataré de salvarme y no podré? No. Porque si Dios pone en ti deseo de salvación es porque Él te quiere salvar. ¿Por qué? Porque el deseo nuestro no es para salvarnos. El deseo nuestro es de pecado continua y continuamente. Con esto le quito toda gloria posible al hombre en el sentido. No, yo estoy buscando de Dios. No. Dios puso en ti buscarlo porque tú estabas en otra cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, nosotros no nos podemos ufanar de eso diciendo que nosotros estamos buscando de Dios como que un favor que le estamos haciendo. No, mi amor. Él puso en ti desagrado de lo que te añadía valor antes. Tú te diste cuenta que se te cayeron los altares. Se te cayeron la gente que tú más confiabas. Se te fue el marido, se murió. Te traicionó tu mejor amigo. Tu esposo o esposa te fue infiel. Y Él permite eso para que tú pongas la mirada en Él. Porque antes tenías una serie de ídolos que Él tuvo que tumbarlos de los altares para que tú lo busques. ¿Cuántos me están entendiendo? La respuesta de Dios a esto fue, óyeme, hay dos naciones en tu vientre y dos pueblos están siendo divididos, aún desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Los elegidos siempre son mayores. Díganlo conmigo, los elegidos siempre son mayores. La Biblia dice, serás cabeza y no serás cola. Donde quiera que estemos, podemos ser los que limpian el lugar. Podemos ser los que limpian el lugar, pero tenemos la misma gracia que el gerente si es evangélico. ¿Cuántos me están entendiendo? Nada que ver. A Dios nada de eso le impresiona. Amén. A Dios le place su gloria, su gracia puesta en la gente. Amén, amados. Mire qué interesante. Dice la Escritura que Cristo fue nuestras primicias. Primicia de los que durmieron. Fue el primero que resucitó. ¿Usted sabe qué significa eso? Que todos nosotros somos segundos, o sea que estamos iguales. Todos nosotros iguales. Ah, bueno, pero primero los que murieron, claro, porque eso da más dificultad, eso está muerto. Y luego los que estén vivos van a ser levantados. Pero finalmente, Cristo la primicia y todo el resto en un plano iguales ante Dios. Amén, amados. Vamos a ver un par de cositas más interesantes aquí. Y es que en el verso 26 dice lo siguiente, atienda esto, que aquí se pone profética la cosa. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando los engendró. Salió su hermano agarrado de la pierna de Esaú. ¿Qué nos dice esto a nosotros, a los elegidos? Escuche. Primero, y vino inclusive un refrán popular a mi mente, pero un refrán bíblico. Que los de adelante no van lejos si tú lo agarras por el talón. No, eso es para personas que tienen cédula y que tienen abstracción bíblica. Los de adelante no van lejos si tú lo agarras por el talón. Estamos pegaditos. Aunque, óigame bien, aunque el que vaya delante de ti lo llamen primogénito, como fuera, tiene todas las de ganar. Olvídese. Si tú lo estás agarrando del talón, significa que tú no estás tan lejos y que esperar en Dios es tu aliado. En el Señor lo bueno es que no importa dónde tú estudiaste, si fuiste a la universidad o no. No importa de qué familia tú vienes. No, yo soy de los, llama un apellido ahí famoso. Yo soy de los Monteros, soy de la doctora Pura. No importa. No importa. Usted no importa. No, que olvídese de eso. Él cogió adelante. Si usted lo agarró por el talón, espere en Dios que cuando viene a ver, usted es elegido y Él finalmente le va a servir a usted. ¿Cuántos me están entendiendo? Recuérdese que los elegidos siempre somos primeros. Tenemos cabeza y no cola. ¿Dónde? Donde Dios nos ponga. ¿Listo? Listo. Yo escuché un refrán que ayer estaba meditando y me di cuenta que es un refrán del infierno. Es un refrán de roedores. ¿Usted sabe lo que es un roedor, verdad? Y hay un refrán de roedores, de gente baja, de gente de oscuridad que dice que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Yo le voy a decir una cosa a usted. Los ratones no los quieren en ningún sitio. En ningún sitio los quieren. Yo prefiero ser la cola del león de Judá y no la cabeza de un ratón rastrero que se anda arrastrando por las alcantarillas. Los hijos de Dios, olvídese,
tenemos la garantía, hermanos, de que aunque el otro vaya adelante, nosotros con el Señor no es una discusión, no es una competencia, no tiene nada que ver con asuntos humanos, es simplemente tener el favor de Dios que me hace a mí estar delante de Dios. ¿Cuántos me entienden, amados? Segundo, dice el verso 27, y los muchachos crecieron, y Esaú llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Bien. ¿A qué viene esto con nosotros los elegidos, hermanos? No importa que los demás sean más diestros o tengan más dones o talentos que tú. No depende de la astucia, no depende de la fuerza humana, no depende de la fuerza física. Dice el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. Haremos memoria. Yo conocí gente muy inteligente. Yo tuve amigos brillantes. Brillantes. Pero el único que soy luz hasta ahora porque soy evangélico soy yo. ¿Cuántos me están entendiendo? La luz humana se opaca frente al fulgor de Dios. La luz humana, los talentos, dones, habilidades, dinero, fama, lo que fuere, se opaca frente al fulgor que te produce a ti la presencia de Dios. Amén. Usted puede ser considerado por la gente que lo rodea un fracasado. Usted pudiera tener menos habilidades como tenía Jacob, que es aún menos habilidades que su hermano. Y lo importante es tener el favor de Dios sobre tu vida. Que no tiene que ver con habilidades. Sabemos que Esaú se ganó al papá. ¿Por qué? Porque al papá le gustaba comer. Amén. Y los padres interesados, cuando los hijos le pueden dar, es el hijo favorito. Pero eso solamente son los padres interesados. A los padres sabios no tienen favoritos. Ellos se dan cuenta que son herencias de Jehová. Que ellos se van y es Jehová que se va a encargar de ellos. Entonces lo tratan en justicia. Amén. El escogido, hermano, el escogido, reitero, no importa cómo los demás puedan superarte. No importa. No importa. Yo he visto personas con grandes dotes, reitero. Personas con grandes dotes. Pero no los he visto ser los más prósperos. Ni los más estables en sus matrimonios o en sus casas. ¿Por qué? Porque la misma inteligencia los hace quitar de lado la dependencia de Dios. Son tan capaces, son tan capacitados, son tan tremendos que Dios no lo considera en sus planes y Dios se burla de la sabiduría de los sabios, dice la Escritura. O sea que es preferible un tonto con el Señor que una lumbrera sin Cristo. Es preferible un tonto con el Señor, sabio, que una lumbrera sin Cristo. Amén, amados. Los sabios trascienden, los inteligentes descienden. Ahora, si usted puede hacer las dos cosas, déle gloria a Dios. Pero no presuma. Recuérdese que usted lo recibió fue, que no lo trabajó, que no se lo ganó. Amén. Y dice más, el verso 28 dice, prefería Isaac a Esaú porque la casa de este era deleitosa a su boca. Pero Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. No importa, oiga lo que voy a decir para aquellos que están en oficinas y en todas partes, en la iglesia en todas partes. No importa que tus autoridades terrenales lo prefieran a él por interés, apariencia o prejuicio. Lo que tiene importancia es significado. Y significado es que tú hayas sido elegido por Dios. Amén. No importa. Dice un refrán que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Hay gente que sus gracias te saben a ti a cemento, a ácido de batería. Pero hay gente que tú los miras y te ríes. Tiene una cosa, no sé qué. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no importa que él sea preferido, quien sea, donde quiera que sea. Lo importante es, ¿tiene la gracia de Dios? Asegúrese, garantice que con su vida, con su conducta, con su testimonio, usted garantícese cada vez más gracia de Dios sobre su vida. Que eso es lo importante. Amén, amados. El 30 dice, entonces dijo Esaú a Jacob, te ruego, déjame comer de esos rojos porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom, dice la Escritura. Fíjese que entre el elegido y el que la gente prefiere,
hay una gran diferencia. En el caso del elegido, lo único que tiene que esperar es que lleguen los tiempos de necesidad. Que llegue la languidez. ¿Por qué? Porque en momentos de necesidad, que todos lo tenemos, es cuando se manifiesta a quién preferimos, la gracia de Dios o los bienes del mundo. Esaú, cuando le llegó el momento de ¿qué voy a hacer con primogenitura? Echa para acá, que es mejor un moro hermano que una promesa volando. ¿Aló? ¿Me doy a entender? Entre una persona u otra, el asunto es ¿qué tú prefieres? Y el elegido, como Isaac, él debe siempre en sus decisiones tomar no lo que a mí me conviene. No, yo tengo hambre, esa promesa no se sabe cuándo se va a cumplir, papá todavía está vivo. De aquí a que yo venga a heredar eso. Y por eso muchos se desesperan con el asunto del cielo y empiezan a pecar. Se desesperan porque Dios no le da. No, que yo estoy en la iglesia hace 5 años y no he encontrado un marido. ¿Y desde cuándo la iglesia es una oficina civil? O es porque uno se casa que va al cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces se desesperan y con el primer Juan de los Palotes, con una cruz invertida, se van. Porque tengo 5 años y perdí mi tiempo, no he encontrado al marido que yo estoy buscando. Métase en Facebook, métase en páginas de pareja y ahí usted la va a encontrar. Pero si quiere encontrarse con Jesucristo y quiere vivir una vida que honre a Dios y quiere esperar el tiempo, los 40 años de Dios, el tiempo de Dios, vaya a una iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo tengo un amigo que la gente del tiempo le decía, tú no te vas a casar, tú eres demasiado sangrú. Es que tú eres demasiado difícil. Yo me reía porque en realidad, ¿sabe quién fue que se casó primero? Hoy el sangrú. Que el asunto no tiene que ver con sangrú, tiene que ver con gracia de Dios. Es con gracia de Dios, ¿cuántos me entienden? Eso es así, hermanos. Mira Porfirio ahí, la mujer lo despreciaba al principio. Y ahora está que le da brillo al moreno, imagínense. Ay, ese moreno. Y hoy está que no, pero ve acá. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad, hermanos. Segundo, en ese proceso, cuando llegan los problemas, cuando llegan los momentos de escasez, que es cuando mucha gente se desgarita, debemos entender que no solo de pan vivir el hombre. Los elegidos entienden que hay momentos que son de languidez, de problemas, y siguen esperando el tiempo de Dios, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Finalmente, el escogido, en tiempos de crisis, como Rebeca, procura oír a Dios y no juntarse con los egipcios para suplir necesidades, porque Él es, Jehová es su proveedor. Mucho cuidado en momentos de dificultad con usted estarse aliando con personas que no son de la misma fe. Pase el tiempo, espere su proceso, métase con Dios, haga como Rebeca, déjame consultar a Dios y no se junte con los egipcios. Porque en la Biblia todos los que se juntaron con los egipcios les fue mal, siendo pueblo de Dios. Amén. Finalmente, es mejor ser forastero con la ayuda de Dios que estar asentado en medio de enemigos espirituales con los egipcios. Es mejor ser forastero, mire, en la tierra entera, con la ayuda de Dios, sabiendo que Dios, como le dijo a Jacob, le dijo, no, óyeme, yo soy tu escudo. Como le dijo a Abraham, yo soy tu galardón. Yo soy tu galardón. Yo soy tu promesa. Es preferible ser forastero con la ayuda de Dios que estar asentado, muy estable, muy tranquilo, en medio de enemigos espirituales, gente que no comparte nuestra misma fe. Amén, amados. Alabado sea el Señor. Fíjese que son una serie de cosas que nos dicen a nosotros que como elegidos de Dios, los que ya somos creyentes, no podemos caminar con el cronos del mundo, sino en el kairos de Dios. Que nuestras decisiones deben estar normadas por el hecho de no tomarla porque yo decidí, punto. Una actitud de machismo
sino procurar que lo que vayamos a hacer sea en el orden de Dios, bajo la dirección de Dios y procurando no violar los principios de Dios. Eso es más duradero. Amén, amados. Yo quiero invitarle a que usted se ponga sobre sus pies ahora. Póngase sobre sus pies. Y así de pies. Y así de pies. Así de pies. Yo quiero hacer una oferta. A mí me impactó mucho cómo el Señor iba enlazando los textos del Antiguo con el Nuevo Testamento, como una cosa es confirmada, como decía uno de los pastores que vienen estos días, como la Escritura le da fundamento al hecho de que nosotros debemos ser pacientes. Esaú se desesperó y se comió el guiso y menospreció la promesa. Y dice Hebreos que con la paciencia alcanzaremos las promesas. Amén. El ser elegido de Dios no es una posición para nosotros sentirnos por encima de nadie, pero sí es una posición para nosotros sentirnos seguros de Dios. Aleluya. No es para sentirnos por encima de nadie, no, pero sí sentirnos seguros de Dios. Que de la mano de nuestro Padre podremos caminar seguros y podemos esperar el tiempo y las cosas llegarán y van a trascender. ¿Qué es lo que más al hombre le interesa? Trascender, ser reconocido después, ser recordado, hacer las cosas bien, dejar buen testimonio. Todo eso es posible de la mano de Dios, de la mano de la palabra de Dios. Amén, amados. Quiero saber entre las personas que nos visitan esta mañana, si hay alguno de ustedes, o cuántos de ustedes más bien, les gustaría pasar a ser de los escogidos de Dios que se revelan en este tiempo, en este día. ¿Qué es lo que le estoy hablando? El hecho de que usted, dice la Escritura, al haber escuchado la palabra, al haber oído la palabra, haber creído el Evangelio, usted es sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo. Isaac, Jacob, Esaú, sobre todo Jacob, él no sabía. Jacob caminó en lo humano, caminó en lo natural por mucho tiempo hasta que tuvo un encuentro con Dios huyendo de su hermano en Génesis 28. Pero la Biblia que testifica que Dios lo había elegido a él y que no había elegido al otro porque el otro sabía Dios que lo iba a rechazar. Ahora te estamos haciendo una oferta. Hay algunos de los que nos visitan que les gustaría levantar su mano, que quisiera entregarle su vida a Jesús, que quisiera pasar a ser uno de los escogidos de Dios, que guarde su testimonio en este lugar. Hay una mano por allá. Venga acá, mi reina. Aleluya. Hoy es el día. Qué bueno. Venga, venga Miguel con ella. Venga, venga. No me la deje sola, por favor. Venga, usted es el culpable. No me la deje sola. Aleluya. ¿Dónde está mi señora esposa? Bueno, ahí está la hermana María. Perfecto. Gloria a Dios. Te bendigo. Te bendigo. La bendiga mucho. María, démosle un abrazo fuerte ahí. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que hoy le gustaría pasar a ser de los elegidos de Dios en este lugar? Fíjese, Jacob no lo sabía, reitero. No lo sabía. Jacob se dio cuenta cuando tuvo un encuentro con Dios. A eso que yo le invito a usted hoy. Hoy a usted tener un encuentro con Dios. Hoy a usted decidir, yo quiero entregarle mi vida, mi futuro, mis planes, mis sueños, mis proyectos en las manos de Dios, que es el que todo lo puede. ¿Quién más esta mañana? Yo quiero que usted lo piense. Yo no lo voy a mirar y lo voy a amenazar. No, no. Yo no lo voy a mirar en el momento interviendo. Nadie se le va a acercar a usted, lo va a tomar por una mano, ven, cruza. No, 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 nada de eso va a suceder. ¿Por qué? No va a suceder nada de eso, porque la decisión es suya. Así como Esaú decidió comerse el guiso y no oír la palabra que le había sido dada de que tenía una bendición, a usted hoy le toca decidir seguir su vida natural o usted recibir la palabra. Dios quiere que usted sea un elegido. Dios quiere más bien que usted se dé cuenta que Él quiere elegirlo. Que usted se dé cuenta. Porque la final palabra la tiene el Señor. Amén. ¿Quién más levanta su mano en esta mañana? ¿Quién más? ¿Hay alguien más que quisiera decir yo quiero entregarle mi vida a Jesús? ¿Alguien más? Piénselo bien claro. Yo lo que le estoy ofreciendo es un cambio de vida. Jacob
Usted no lo sabe tal vez, pero el nombre significa engañador o usurpador. Jacob era un tigre. A la usanza de ese tiempo, un usurpador era alguien que tomaba lo que no le correspondía. Hoy usted, lo único que hará con esta decisión será tomar el lugar que Dios quiere que usted tome, lo que a usted le corresponde. O sea, que usted no será un usurpador, más bien usted es alguien que tomará el lugar que Dios ha previsto y ha preparado para usted hoy. Último llamado de esta mañana. Último llamado. ¿Alguien más le gustaría levantar su mano y decir yo quiero? Yo quiero ser de los escogidos. Yo quiero ser de los que han creído la palabra y que quieren caminar por esa palabra para su vida. Muy bien. No veo ninguna persona más, pero sí quiero invitar. Hay una persona más. David. Dios me le bendiga, David. Dios me le bendiga, David. Aleluya. Miguel, démosle un abrazo a ese caballero ahí. Démosle un abrazo a ese caballero. Julio, por favor. Gloria a Dios. Tremendo. Me da un enorme placer. Que Dios te bendiga mucho. Julio, date la amabilidad. Dame un abrazo de parte mía ahí. Tremendo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios, verá que Dios es muy bueno. Esto me obliga a dar una oportunidad más. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que le gustaría no irse de aquí siendo un Esaú, sino siendo un Jacob? ¿Alguien más? Aleluya. ¿Alguien más? Dios es bueno. Dios tiene infinita misericordia de nosotros. Ella es muy bueno. Y nos dice la palabra que nos da más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Alguien más? Luego de David. ¿Alguien más? Aleluya. Parece que los demás no están para hoy o no están para Dios. Quiero invitar a todo aquel que va a ver este video, invitarle a que usted trate de caminar en los principios de Dios para su vida y que procure dar un ejemplo diferente al de Saúl, no preferir lo natural, lo material, a la palabra, a la promesa de Dios que Dios tiene para su vida. Sé que Dios le habrá de bendecir siempre que usted tome decisiones conforme a su sabiduría. Que Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga ricamente. No se vaya, por favor, sin saludar por lo menos 5 personas. No se vaya, que afuera está caliente. Vaya despacio. No se apresure a coger el fuego. Cada vez que tú y yo levantamos nuestras voces en alabanza, estamos así en alabanza.